¿Qué tal? ¿Cómo están? Como comentamos al revisar el temario, vamos a empezar hablando de transporte sustentable para poner un poco en contexto lo que es la ingeniería de tránsito. Entonces, antes de entrar en materia, vamos a hablar de qué es el transporte sustentable y qué es lo que debería perseguir, ¿no? Entonces, primero busqué algunas definiciones de transporte sustentable. No las vamos a revisar tal vez todas a detalle, pero por ejemplo este de William Black dice, es el sistema de transporte que atiende las necesidades actuales de transporte y movilidad sin comprometer la capacidad de futuras generaciones de hacer lo mismo, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es que habla de no solo del actual, de las necesidades actuales, sino también de las futuras generaciones, y vamos a ver por qué se menciona también este tema de las futuras generaciones. Otra definición, esta de Herman Daly, dice, establece las siguientes condiciones para que cualquier sector pueda considerarse sustentable, ¿no? Y habla de la tasa de consumo de recursos renovables no excede su capacidad de regeneración. La tasa de consumo de recursos no renovables no excede la tasa en que recursos renovables sustitutos pueden generarse, o sea, sí podemos utilizar en algún caso recursos no renovables, pero hay que saber cuáles son los sustitutos y en qué tasa pueden llegar a generarse estos sustitutos, ¿no? Y su tasa de generación de contaminantes no excede la capacidad de asimilación por parte del ambiente. Entonces aquí reconoce que el medio ambiente, el entorno en el que vivimos, tiene cierta capacidad de almacenamiento, de asimilar contaminantes y nos limita no deberíamos estar limitados a esta capacidad, ¿no? No excederla. Entonces, evidentemente aquí en muchas actividades humanas exceden esta capacidad de asimilación por parte del medio ambiente. Estos tres recursos, estos tres términos creo que son buenos, son interesantes, pero a mi juicio no cubre todo lo que una actividad sustentable debería ser, ¿no? No estamos hablando, o no deberíamos hablar únicamente de consumo de recursos, que sí es un tema muy importante, pero creo que hay más, ¿no? Esta otra definición, ya la misma se repite. Esta otra dice, un transporte sustentable es aquel donde los beneficiados pagan el total de los costos sociales, incluyendo aquellos que se trasladan a generaciones futuras. El transporte no sustentable generalmente está ligado a externalidades negativas, entonces creo que es muy importante que tengamos en mente este término, externalidades. Generalmente hablamos de externalidades negativas, entonces simplemente le llamamos externalidades, aunque también puede haber algunas cosas externalidades positivas. ¿Qué ejemplos de externalidades tenemos? Son la contaminación, ¿no? Todos respiramos el mismo aire independientemente de si lo contaminamos o no. El ruido también lo padecen muchas personas que no necesariamente lo están generando. Congestión afecta a otros usuarios. Cuando yo decido salir tal vez en mi auto particular a la vía, pues soy parte del tráfico, soy parte de lo que está generando la congestión y sin embargo afecto a otros usuarios también, no nada más, no pago yo todo el efecto de la congestión que genero. Está el tema del calentamiento global y aquí es donde hablamos de generaciones futuras. Hoy tenemos una actividad económica que genera demasiado CO2 que se va a la atmósfera, que genera calentamiento global y este daño lo van a pagar probablemente generaciones futuras, ¿no? Entonces es fácil hoy no darle la importancia que debería tener porque hoy en día no tenemos que estar afrontando esos costos, ¿no? Entonces esta definición es interesante y nos habla sobre todo de este concepto de externalidades. Externalidades, para terminarlo de definir bien, es todo aquello que es una consecuencia de una actividad que yo hago, tiene un efecto negativo, pero ese efecto negativo no lo pago yo, ¿no? Entonces, eso siempre nos lleva a ineficiencias porque uno finalmente toma una decisión de hacer algo cuando el beneficio es mayor que el costo que uno tiene que pagar, ¿no? Entonces, si para mí, no sé, comprarme algo me va a dar un cierto beneficio, si ese beneficio es mayor que el costo, pues yo decido hacerlo, ¿no? Porque no sé, me voy a comprar una computadora, la computadora cuesta X dinero, pero el beneficio que yo obtengo al contar con una computadora es mayor que
que ese costo que me representa, ¿no? Sin embargo, cuando externalizamos costos, no estamos afrontando el costo total. Entonces puede decir, digamos que en términos económicos, una computadora cueste 10,000 pesos. Para mí el beneficio de comprar una computadora son 15,000 pesos, digamos, que lo pudiera cuantificar yo así. Entonces, si el beneficio es de 15,000 pesos y el costo es de 10,000, pues yo me voy a comprar esa computadora porque me da un beneficio de 5,000 pesos. Pero ¿qué pasa si hay externalidades? Si hay externalidades, además del precio que yo pago de 10,000 pesos, hay otra gente que está pagando para que yo pueda tener una computadora sin verse beneficiada de hacerlo, ¿no? Entonces tal vez estas externalidades sean 2,000 o 3,000 pesos, digamos, si pudiéramos cuantificarlas. En ese caso el costo social de la computadora son los 10,000 pesos que yo pago más los 2,000 o 3,000 pesos de externalidades que yo no estoy pagando. Aún así, si el beneficio es de 15,000 y el costo ya con externalidades es de 13,000, el beneficio es mayor que el costo, así que está bien que de alguna manera que yo compre esa computadora. Pero si las externalidades fueran mayores a 5,000 pesos, digamos que las externalidades, mi costo es de 10,000 pesos, pero mis externalidades también son de otros 10,000 pesos, el costo total de que yo adquiera esa computadora en realidad son 20,000 pesos, ¿no? 10,000 que yo pago más 10,000 que paga la sociedad por diversos efectos negativos que yo tengo que tiene sobre la sociedad al comprar esa computadora, como podría ser la contaminación o cualquier cosa, ¿no? En el caso de un automóvil particular, por ejemplo. Cuando yo estoy pagando 15,000 pesos, estoy obteniendo, perdón, un beneficio de 15,000 pesos por algo que cuando tomo en cuenta su costo total es de 20,000, ya no sería buena idea comprarlo, ¿no? Yo no debería gastar 20,000 pesos en comprar algo que solo me va a generar un beneficio de 15,000 pesos, porque entonces estaría yo perdiendo dinero, digamos. Entonces, en este caso, mi decisión de compra cambiaría y yo dejaría de hacerlo, porque el beneficio que obtengo no es suficiente, no justifica el precio que estamos pagando por algo. Pero si yo no afronto el total de los 20,000 pesos, sino solo la mitad, entonces voy a decidir hacer algo que en términos sociales es ineficiente, porque como sociedad estamos pagando 20,000 por algo que genera un beneficio de 15,000. Entonces es mala idea hacerlo, pero dado que estoy externalizando la mitad de los costos, para mí sí es buena idea hacerlo. Yo pago 10,000 por algo que me genera beneficios de 15,000. Entonces, para mí funciona de manera individual, aunque de manera colectiva como sociedad no funcione, sea algo negativo, ¿no? Entonces ese es el riesgo que tenemos cuando hay externalidades. Yo distribuyo parte del costo entre otras personas que muchas veces ni se enteran de la decisión que estoy tomando, no participan en esa toma de decisión y yo tomo la decisión en función de mis propios costos y mis propios beneficios, ¿no? Entonces, tomo decisión de hacer algo, pero como sociedad estamos siendo ineficientes. Por eso son peligrosas las externalidades y por eso debemos evitar que las actividades que estamos haciendo, que los individuos están haciendo y sobre las cuales se están tomando decisiones, contengan estas externalidades. Debemos tratar de internalizar estas externalidades. ¿Cómo podemos hacerlo? A veces podría ser por parte del pago de algún impuesto o de algún derecho que equivaliera o que fuera lo más cercano a al costo de las externalidades que yo estoy imponiendo, y así lograríamos tal vez reducir la demanda de algo a un nivel eficiente, ¿no? En vez de que tengamos una sobredemanda por el tema de las externalidades. Otra definición de transporte sustentable, permite que las necesidades básicas de los individuos y sociedades sean satisfechas de forma consistente con la salud humana, de los ecosistemas y con equidad social dentro y entre las generaciones, ¿no? Entonces también hay que pensar en la equidad social dentro de esta generación, o sea, desde las personas que estamos vivas hoy en día. Evidentemente hay distintos grupos sociales, unos se pueden estar beneficiando, mientras otros pueden verse perjudicados, ¿no? De una misma decisión. Y también en el tiempo, pues ver eso respecto a las generaciones futuras, ¿no? El siguiente punto
es asequible, opera eficientemente, ofrece alternativas de modo de transporte y sirve como base a una economía vibrante. Entonces, aquí entendemos ya que las personas tenemos que tener alternativas para movernos, no solo una opción. Generalmente cuando hay una sola opción no estamos siendo ni muy justos ni muy eficientes. Y la movilidad, bueno, hay que tener, por un lado, no hay que consumirla irracionalmente, digamos, no hay que hacer demasiados viajes, pero también se entiende que es necesario la movilidad para generar actividad económica, que al final es de lo que vivimos todos, ¿no? De una forma u otra. Y como tercer punto, limite emisiones y desechos dentro de la capacidad del planeta de reabsorberlos, minimice el consumo de recursos no renovables, reutilice y recicle componentes, minimice el consumo de suelo y generación de ruido, ¿no? Entonces creo que esta definición ya es como mucho más completa. Ok, otra definición es aquella que tiene capacidad de satisfacer las necesidades sociales de moverse libremente, ganar accesibilidad, comunicar, permitir el comercio y establecer relaciones sin sacrificar otros valores humanos o ecológicos esenciales, presentes o futuros, ¿no? Entonces, cuando hablamos de futuros, ya sabemos que estamos pensando mucho en términos, por ejemplo, de efectos como el del calentamiento global, ¿no? Que pueden afectar a las futuras generaciones. Una más, dice, es un sistema que ofrece acceso asequible para pasajeros y carga, respetuoso del medio ambiente, promoviendo la equidad social. Busca ofrecer los más altos estándares prácticos en términos de seguridad, eficiencia económica y respeto por el ambiente, de tal forma que el impacto en el ambiente y la salud de las personas sea aceptable a las generaciones presentes y futuras. En fin, son, como vemos ya, muchas las cosas que estamos pidiendo de un sistema de transporte sustentable. Aquí algunas de las palabras que más se repiten en estas definiciones, ¿no? Hablamos de recursos renovables, del consumo, de temas generacionales, del medio ambiente, de la capacidad del calentamiento global, etcétera, ¿no? Necesidades de las personas, salud. Entonces, todos estos son algunos conceptos importantes dentro de lo que es el transporte sustentable. Y resumiendo un poco estas ideas, o tratando de hacerlo, podemos presentar este triángulo donde tenemos básicamente tres objetivos principales del transporte sustentable, o tres grupos de objetivos. Uno serían los objetivos económicos, donde queremos que un sistema de transporte genere crecimiento, eficiencia y reduzca las externalidades o incluso lo deseable sería que dejara de haber externalidades en el transporte. Nunca va a poder desaparecer de forma total, pero podemos, como decía, introducir algún pago adicional a través de algún impuesto o a través de alguna tarifa o cuota por realizar estas actividades que compense el efecto de las externalidades, ¿no? Para que la toma de decisiones sea más eficiente. El otro grupo sería el social, los objetivos sociales. Entonces aquí estamos buscando equidad entre los distintos grupos sociales, ¿no? Sabemos que aquí hay grandes problemas. Mucha de la gente, pues, de menores recursos tiene que buscar, se termina siendo ubicada en zonas de la ciudad donde hay pocos servicios, donde los tiempos de acceso hacia los servicios son bastante grandes, ¿no? Gente que viaja tal vez 2 horas en la mañana para poder llegar, 2 horas en la tarde para poder regresar, y está perdiendo un buen porcentaje de su tiempo en estos traslados, y esto no le está permitiendo ni tener una buena calidad de vida, ni ser y le está restando productividad, también porque se tiene que dedicar demasiado tiempo a estas actividades de movilidad, ¿no? Entonces, mientras que una persona con mayores recursos puede ubicarse tal vez más cerca de su trabajo, de su escuela, y tener que dedicar un porcentaje menor de su tiempo a estas actividades, ¿no? También es importante qué porcentaje del ingreso se gasta en cuestiones de movilidad, ¿no? Evidentemente la gente con menores recursos pues gasta un porcentaje mayor de su ingreso en estos temas, ¿no? Oportunidades, finalmente la movilidad nos da oportunidades de acceso
a educación, a empleo, a salud, a entretenimiento, a cultura, etcétera. Entonces, ¿qué tantas oportunidades nos da un sistema de movilidad de tener acceso a todos estos servicios o necesidades, ¿no? La seguridad también, un sistema de transporte tal vez no bien diseñado, que se ha dejado en manos de particulares que tienen que cumplir con cuotas lo más bajas posibles, ofrecer servicio con tarifas muy bajas sin recibir ningún subsidio, pues generalmente descuidan todos los temas de seguridad, ¿no? Los vehículos no reciben mantenimiento, los choferes no manejan de forma apropiada, no reciben capacitación ni tienen ningún estímulo por manejar de una forma segura, etcétera. Entonces, pues tenemos todos los problemas que ya conocemos. Y finalmente cuidar también el tema de las generaciones futuras, que ya sabemos que con el calentamiento global pues podríamos estar generando problemas a futuro, ¿no? Por último, los temas ambientales. Entonces ahí hablamos de emisiones contaminantes, ¿no? La calidad del aire sufre bastante por toda la actividad que tenemos en términos de movilidad. No es la única fuente de emisiones, por supuesto, el sector movilidad. Hay muchos otros del sector industrial, incluso algunas cuestiones por terrenos arenosos y demás que también generan partículas suspendidas, etcétera. Entonces no es la única fuente de contaminantes la vehicular. La calidad del aire sufre por distintas actividades humanas y algunas incluso no humanas, ¿no? Pero finalmente esto cambia de ciudad a ciudad. Hay ciudades donde tal vez la movilidad sea responsable de, no sé, el 40% de las emisiones contaminantes. En otro caso tal vez va a ser el 60 o el 30. Cambia según el contexto de la ciudad, pero siempre suelen ser un factor bastante importante, ¿no? En cuanto se afecta la calidad del aire. Esto trae daños a la salud, etcétera, ¿no? Conocemos bien este tema. Está el ruido, calentamiento global, el consumo de recursos no renovables, el uso del suelo y también el efecto que tengamos sobre ecosistemas. Tal vez dónde están las ciudades actualmente y alrededor de las ciudades, ¿no? Estamos afectando mucho estos ecosistemas alrededor de las manchas urbanas. Entonces, entrando en un poquito de análisis en cómo en estos objetivos sociales, ¿no? Habíamos hablado de accesibilidad y oportunidades. Aquí vemos, por ejemplo, una especie de mapa de calor de una ciudad donde vemos en rojo las zonas con mejor accesibilidad y en verde azul las zonas con menor accesibilidad, ¿no? Entonces las zonas más remotas o lejanas, a las que les tomaría mayor tiempo llegar al centro de la ciudad, están graficadas con estos colores azules, y las rojas las que mejor accesibilidad tienen. Entonces en general, conforme nos alejamos del centro, pues baja de rojo a amarillo a verde, azul, pero vemos que algunos corredores, por ejemplo, tienen muy buena accesibilidad. Entonces en este corredor los tiempos de acceso siguen siendo bastante buenos, aunque nos alejemos del centro, porque tal vez aquí el transporte es bastante rápido y eficiente, mientras que en otras zonas de la ciudad pues encontramos rápidamente que caemos en verdes y azules, incluso sin alejarnos tanto del centro, ¿no? Lo que quiere decir que no hay tal vez buenos sistemas de transporte en estas zonas. Entonces es interesante ver esto gráficamente de esta manera y nos da una idea de por dónde tendríamos que invertir en términos de accesibilidad en las ciudades, ¿no? Por donde se necesita tal vez o infraestructura o servicios de transporte y movilidad que puedan ayudar a la gente a llegar en menos tiempo. En cuanto a los objetivos sociales y económicos, también una de las propuestas en cuanto a accesibilidad y oportunidades son los desarrollos orientados al transporte sustentable, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de vía y de los sistemas de transporte que tengamos, deberían ir también las densidades urbanas, ¿no? Entonces, hay que entender que hay una muy estrecha relación entre movilidad y uso de suelo. Entonces, cuando el uso de suelo no está bien planeado, cuando no se lleva a cabo bien,
Ya tenemos mucha de la batalla perdida, ¿no? En términos de transporte y movilidad, porque la gente tiene que transportarse largas distancias, porque eso va a ser ineficiente, porque eso va a ser caro. Entonces no va a haber una manera de resolverlo eh, adecuada, ¿no? Incluso en el mejor de los casos que pudiéramos proveer toda la infraestructura necesaria para que la gente se mueva, va a ser a un costo muy alto, cuando podríamos estarlo haciendo a un mucho menor costo si el uso de suelo fuera mucho mejor planeado, ¿no? Entonces, en general lo que conviene es que cerca de los ejes donde tenemos alta capacidad de transportar personas, que normalmente son los ejes de transporte público, pues tengamos mayores densidades, así la gente puede vivir a una distancia, vivir y trabajar a distancias caminables de los sistemas de transporte público masivos, y generamos mucho mejores condiciones de movilidad, ¿no? Si tenemos bajas densidades en estas zonas de transporte público masivo, pues va a ser poca la gente que viva cerca de estas estaciones, ¿no? Y entonces van a tener que moverse mucho mayores distancias, va a ser más costoso, van a tener todo el problema de la última milla va a ser mucho mayor, ¿no? En vez de que se pueda hacer caminando, tal vez tienen que tomar otros modos de transporte para poder llegar. Todo eso genera costos, son tiempos adicionales de traslado, etcétera, ¿no? Entonces, siempre pensar en que la densidad urbana debe debe ser alta cerca de los principales corredores de transporte, ¿no? Eso nos va a ayudar. Aquí también vemos una gráfica de densidad urbana y consumo de energía en distintas regiones del mundo, ¿no? En distintas ciudades. Entonces vemos en general, bueno, en esta gráfica tenemos cuánta área por personas, ¿no? En este caso, cuántos kilómetros cuadrados por persona hay en una ciudad. Entonces vemos que las ciudades europeas normalmente tienen alrededor de 200 metros cuadrados por persona, ¿no? A nivel ciudad, cuáles son densidades relativamente altas. Mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, va de 600 a incluso más de 1000 metros cuadrados por persona, ¿no? A nivel ciudad. Y esto pues tiene un impacto muy claro en el consumo. Aquí vemos en el otro eje de gasolina por persona, ¿no? Entonces, mientras en las ciudades europeas se están utilizando gigajoules por persona, ¿no? Alrededor de 10, pues en las ciudades estadounidenses entre 60 y 70 más o menos, bueno, entre 50 y 70 digamos, lo que se está usando. Las ciudades, mientras menos densas son, mayor consumo, ¿no? Como podemos ver los casos de Houston y Phoenix, por ejemplo, que son dos de las ciudades que más consumo de energía tienen por persona en términos de movilidad. Y ciudades como Los Ángeles o Nueva York, que son más densas, pues tienen menor, ¿no? Las ciudades europeas pues tienen mucho menor consumo de gasolina por persona. Y el caso de Australia está ahí como intermedio, ¿no? Con densidades parecidas a las de Estados Unidos, pero menor consumo de energía. Bien. Otro de los temas que hablamos es de la seguridad. Entonces, hay enormes pérdidas por accidentes viales, ¿no? Hay dos términos aquí de seguridad. En inglés, por ejemplo, se diferencia el tema safety de security. Safety se refiere más bien a la seguridad en cuanto a accidentes viales, ¿no? Y security es más en cuanto a cuestión de actividad delictiva, ¿no? Un asalto o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, hablando de seguridad en términos de accidentabilidad vial, pues vemos aquí, por ejemplo, distintas ciudades de América Latina. Esta gráfica a lo mejor ya es un poco vieja, tendrá algunos años, pero vemos como las ciudades de nuestro país, en color rojo, comparadas con otras ciudades de América Latina, son las más altas, ¿no? E incluso hay que decir que América Latina en general es alto comparado con otras zonas del mundo, ¿no? Creo que en Europa es donde más se ha trabajado en temas de seguridad vial. Entonces, si viéramos ciudades europeas, pues estarían muy por debajo de las ciudades en América Latina. Pero en América Latina son las peores, ¿no? Tenemos Ciudad de México con alrededor de 11.3 víctimas fatales de accidentes por cada 100.000 habitantes, y Guadalajara y León en peores condiciones, ¿no? 15.8 y 14.3,
Y la Ciudad de México probablemente esté en 11.3 por el tema de la congestión, donde si no vas a más de 20 kilómetros por hora, pues también es más difícil morirse en un accidente, ¿no? Pero si no fuera por la congestión, tal vez tendríamos tasas de accidentes mayores, ¿no? Entonces, nada más para darnos una idea por ahí. Y hay mucho que se puede hacer, ¿no? Normalmente se habla mucho, por ejemplo, en México de la violencia y cuánta gente muere por temas de violencia. Evidentemente es un tema muy grave, pero el número de personas que mueren por temas de seguridad vial es comparable. En algunos años incluso ha sido mayor y recibe mucho menos atención por parte de medios y en general de nosotros mismos, ¿no? Siendo que hay mucho que se puede hacer para evitarlos. Muchas ciudades en Europa han trabajado de tal forma que han reducido sus accidentes en más de un 50%, ¿no? Está también el tema que por ahí tal vez algunos han escuchado de la visión cero, ¿no? De diseñar sistemas de movilidad en los que se sabe que los humanos vamos a cometer errores, ¿no? Es normal, los humanos nos equivocamos, pero un sistema debe estar diseñado de tal forma que un error humano no genere o no tenga como resultado una muerte, ¿no? Un sistema donde los errores humanos deriven en muertes es un sistema mal diseñado porque se sabe que los humanos nos vamos a equivocar. Entonces no puede costar tan caro un error que sabemos que va a suceder, ¿no? Un poco el tema de calles completas, ¿no? Las calles no solo sirven para mover autos, hay que mover transporte público, tenemos peatones y debemos fomentar que haya peatones en nuestras calles, tenemos bicicletas, se necesita también a veces algo de estacionamiento para el comercio, etcétera. Entonces debemos saber acomodar todos estos usos, ¿no? en nuestras calles y diseñar para todos ellos. Las vialidades no deben considerarse solamente como una especie de tubo o de camino para llegar de A a B, ¿no? Las vialidades no son solo lugares para pasar, también son lugares para estar, ¿no? Entonces también por eso en cuanto a peatonalización tenemos que pensar en que las banquetas sean amplias, que permitan a la gente moverse, estar de forma segura, y cuando la gente puede estar en forma segura en las calles, va a aumentar la cantidad de personas, las oportunidades de hacer comercio, va a aumentar también la calidad de vida percibida por las personas al tener un entorno urbano caminable, ¿no? Entonces, en realidad debemos pensar por este tipo de diseño en donde no se maximice nada más una habilidad en ver cuántos carriles le podemos poner, sino cómo hacer más segura y más funcional una calle para todos los tipos de uso que se le puede llegar a dar, ¿no? Entonces, como ingenieros de tráfico tenemos que tener cuidado con esto porque muchas veces nuestras fórmulas que nos dicen, nos hablan de relaciones, de volumen, capacidad en términos de vehículos, pues todos los indicadores que solemos manejar se ven beneficiados cuando le metemos más carriles a una calle, ¿no? En realidad creo que nos faltan indicadores para todos estos otros modos de transporte o funciones de la vía que no estamos midiendo y por lo tanto entonces tendemos a hacer un mal diseño porque diseñamos en torno solamente a ciertos objetivos o indicadores y no consideramos otros importantes usos de la vía, ¿no? Emisiones y ruido, bueno, aquí por ejemplo se ve una gráfica como de calor de cómo pueden estar las emisiones en una vialidad y vemos que en la zona de las intersecciones las emisiones son bastante más altas que en otros puntos, ¿no? Entonces, generalmente aquí es interesante ver el tema de emisiones a nivel más micro, ¿no? Muchas veces aquí en la Ciudad de México ya desde hace muchos años nos hablan de los IMECAS, pero nos hablan de los IMECAS por 5 zonas, ¿no? La zona centro, la noreste, la noroeste, sureste, suroeste. Y en realidad esto varía a una escala mucho más pequeña, ¿no? No nada más por zona de la ciudad, sino que la persona que está trabajando todo el día en la intersección pues está expuesta a mucho más contaminantes y a una mucho peor calidad del aire que aquellos que tal vez trabajan en una calle local a 200 metros o 300 metros más adentro, ¿no? Entonces, estas distribuciones importan y es importante conocer, por ejemplo,
No querríamos poner el patio de una escuela al lado de una intersección donde se genera mucho tráfico, porque evidentemente los niños que están en este patio de la escuela van a estar expuestos a toda esta contaminación, mientras que si esta misma escuela estuviera en otro punto, incluso cercano, pero un poco más adentro, pues estaría sometida a un nivel de contaminación mucho menor, ¿no? En cuanto a los objetivos ambientales, también tenemos el tema que como dijimos, de calentamiento global, ¿no? El CO2 atmosférico retiene energía, es uno de los principales problemas. Mientras más CO2 haya en la atmósfera, una menor cantidad de la radiación que recibe la Tierra sale rebotada de regreso hacia el espacio. Entonces esa energía se queda en la Tierra y aumentan las temperaturas, ¿no? Entonces, por eso nos preocupa la presencia de CO2 en la atmósfera. Hay cierta cantidad de CO2 que es la correcta para tener los climas adecuados, pero más allá de esos niveles, pues van a aumentar las temperaturas también, ¿no? Entonces, actualmente tenemos concentraciones mayores a los 400 partículas por millón, lo podemos ver en la gráfica. Esto viene del observatorio de Mauna Loa en Hawái, que es uno de los que lleva monitoreando la cantidad de CO2 en la atmósfera por más tiempo. Cuando en niveles preindustriales, no sé, 1800 por ejemplo, estábamos por ahí de los 275 partes por millón, ¿no? Entonces se ve como a partir de 1960 hay como una especie de punto de inflexión en donde empiezan a aumentar de forma mucho más acelerada estas partículas de CO2 en la atmósfera, ¿no? Aquí vemos en la gráfica de la derecha más o menos cómo es absorbida la energía que recibimos por parte del Sol, y bueno, tarde o temprano esta energía sale de la Tierra, ¿no? Hasta que tenemos un cierto equilibrio, pero mientras más CO2 haya en la atmósfera, este punto de equilibrio se va a mover más hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿qué efecto va a tener este calentamiento global? Bueno, hacia 2100 el escenario más optimista sería lograr limitar el calentamiento global en 1.5 grados centígrados respecto a estos niveles preindustriales, ¿no? Pero esto involucraría dejar, veamos, la gráfica que vemos aquí abajo es en el eje de las X, tenemos el tiempo, los años, ¿no? 2000, 2050, 2100, y en el eje de las Y cuántos miles de millones de toneladas de CO2 se emiten cada año. Entonces tendríamos que bajar de más de 50 que estamos ahorita, bajarlas drásticamente para 2050, ¿no? Estar en, no sé, 20 por ahí, para lograr limitar el calentamiento en 1.5 grados. ¿Qué pasa si no reducimos ese consumo o producción, perdón, de CO2 tal como se espera o tal como se viene dando hasta ahora? Podríamos llegar a un escenario en 2100 donde la temperatura de Tierra fuera en promedio 4.5 grados más alta que la actual, ¿no? Lo cual tendría consecuencias muy significativas. Entonces, pues entre esos dos límites nos estamos moviendo, entre el 1.5 y los 4.5 grados para 2100. Y bueno, pues depende de qué tanto podamos controlar la actividad humana en donde nos quedemos, ¿no? Y qué efecto vaya a tener esto sobre nuestro planeta. Entonces, esta era una visión general de lo que es el transporte sustentable. Vamos a entrar a partir de ahora en estos fundamentos clásicos de ingeniería de tránsito, pero les quería presentar todo esto de transporte sustentable porque la ingeniería de tráfico clásica pues tiene este sesgo hacia mover vehículos, y es algo que respecto a lo cual tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces por eso creía importante dar esta introducción primero. Lo dejamos hasta aquí por ahora y hasta la próxima. Bye.